Captura de calificaciones, nuevo modelo educativo. ¿Qué tal, compañeros? Este material está dirigido a todos aquellos docentes que actualmente imparten clases en los cuatrimestres de primero y segundo, mismos que corresponden al nuevo modelo educativo. Y a su vez también quedará disponible para cuando a todos los demás profesores les corresponda impartir clases en este modelo, que al final de cuentas, pues todos llegaremos ahí. El objetivo de este material es el que los docentes realicen el proceso de evaluación y captura de calificaciones en el sistema UTESIN conforme a las normas establecidas en el nuevo modelo educativo, que como todos sabremos hay varias cosas que han cambiado y se deben plasmar de manera correcta en el sistema. Vamos a iniciar con una comparativa de lo que se hacía anteriormente en el modelo viejo y lo que tenemos que hacer ahora en el nuevo modelo. Recordando, el sistema UTESIN generaba un promedio considerando la sumatoria de calificaciones de cada una de las unidades temáticas de las materias y dividiéndola sobre el total de las mismas. Para el nuevo modelo, esto ya no se lleva de la misma manera y por tal forma el UTESIN ahora ha quedado programado en la manera en que el promedio se va a generar a través de la sumatoria de cada porcentaje obtenido en las unidades de la materia, lo que significa que al inicio del cuatrimestre debemos estar generando una planeación en donde asignemos un porcentaje a cada unidad, mismo que después va a ser sumado generando el promedio final de esa materia. Más adelante nos adentraremos a un ejemplo de la planeación para observar en qué momento y en qué lugar se deben determinar estos porcentajes y los periodos de captura. Regresando al modelo anterior, hemos de recordar que no se consideraban decimales. En contraste con este modelo, sí se considera al menos un decimal y debe quedar plasmado en el sistema. Las nomenclaturas que se utilizaban en el sistema pasado eran las siguientes. Para cuando el estudiante sacaba de 7.9 hacia abajo, se le consideraba no aprobado y en el sistema se registraba un NA. Cuando se obtenía un 8 de calificación, en el sistema se registraba un SA o satisfactorio. Para cuando obtenía 9, se le registraba un DE que corresponde a destacado. Y para cuando el promedio era un 10, se le asignaba un AU de autónomo. Sí, hay que recordar que cuando nosotros sacábamos un promedio, pudieran aparecernos algunos decimales. Sin embargo, al momento de registrar en el sistema, nosotros teníamos que redondear según considerábamos hacia arriba o hacia abajo para obtener un promedio con un número entero o cerrado y poder registrar en el sistema solamente como las nomenclaturas así nos aparecían. En contraste con el nuevo modelo, las nomenclaturas han cambiado y los rangos de los promedios también. En este modelo se considera como no aprobado o también llamado preformal a aquellos alumnos que obtienen un promedio de 6.9 hacia abajo. Y efectivamente en el UTESIN estaremos observando la nomenclatura NA o preformal. Para cuando el estudiante obtiene 7.0 y más bien entre 7.0 y 7.9, la nomenclatura será R, lo que corresponde a receptivo. Cuando obtiene entre 8.0 y 8.9, en el UTESIN estará apareciendo básico o B. Para cuando logra 9.0 o hasta 9.9, estaría apareciendo autónomo o A. Y para aquellos casos de estudiantes que logren un 10 cerrado, entonces se estaría registrando en el sistema una E o estratégico. También aquí cabe resaltar que anteriormente la calificación aprobatoria era de 8.0 hacia arriba, pero en el nuevo modelo esto ya no es así. Se aprueba a partir de 7.0, por lo que sí es importante estar considerando entonces que estas calificaciones ya se consideran aprobatorias. Y otro punto a resaltar es que es importante dejar registrados en el UTESIN los decimales, puesto que la ausencia de uno de ellos pudiera estar quitándoles alguna de estas nomenclaturas. Entonces, para cuando estamos obteniendo los promedios, si nos arroja un decimal, hay que registrarlo, observar en qué rango entra y entonces tomar en cuenta esa nomenclatura. Ahora bien, como mencionaba, todo esto parte de la planeación. A la mayoría de ustedes les está tocando ser nuevos al impartir estas materias, por lo que a su vez también están desarrollando desde cero las planeaciones en el nuevo formato que se les ha proporcionado.
Para este caso tengo aquí en la pantalla la carátula de una planeación de las transversales llamada Comunicación y Habilidades Digitales. Reitero, a la mayoría les está tocando hacer estas planeaciones desde cero. Pero también la buena noticia es que estas planeaciones, al momento de desarrollarlas, van a quedar ya disponibles para que quienes vuelvan a impartir esa materia simplemente la tomen, adecúen algunas cosas si creen necesario y empiecen a trabajar con ellas. Pero si hay algunos datos que se van a registrar y ya no van a cambiar. Es por eso que les traigo este ejemplo para determinar cuáles son esos datos y por qué hay que poner especial atención al momento de asignarlos. Vamos a ir precisamente a este formato de planeación, que para este ejemplo será esta de comunicación y habilidades digitales. La primera vez que se desarrolló esta planeación, al ser una materia transversal, se pidió que se realizara con todos los maestros que iban a impartir dicha materia. Entonces, para ello, se observó el programa de asignatura y se asignaron los datos que así corresponden, como el propósito de la asignatura y la competencia a la que contribuye la asignatura. A su vez, también se asignan estos datos que ya están por default en el programa de asignatura. Nos vamos a pasar ahora a las unidades, porque ya les mencionaba que la manera de evaluar en el nuevo modelo educativo ya corresponde a porcentaje por unidad. Entonces, si les tocó elaborar por primera vez esta planeación porque no se había impartido la materia, se les pide que a conciencia hagan una observación de las horas totales por unidad, la complejidad, y con esto se asigne un porcentaje por unidad. Se ha observado que constantemente se comete el error de asignar aquí un porcentaje de 100% en todas las unidades, cuando esto no es lo correcto. Se debe asignar un porcentaje a cada unidad que al momento de sumar, cada unidad nos dé un 100%. Por ejemplo, vamos a observar que para esta materia, en la unidad 1 se le está dando un 20%, a la unidad 2 se le da un 25% y a la unidad 3 un 30%. Por último, a la unidad 4 le están dando un 25%. Si nosotros sumamos estos valores de la llamada evaluación de la unidad, nos estará dando un 100%. Y reitero, al ser la primera vez que se desarrolla esta planeación, van a tener la responsabilidad importante de asignar estos datos para que a su vez, cuando otro maestro tome esta planeación, sepa que estos valores ya no van a cambiar. ¿En dónde ya no van a cambiar? En el UTSI. La ingeniera Miriam está tomando estos valores para registrarlos en el sistema, a manera de que cuando ustedes registran las calificaciones, se pueda lograr evaluar de manera ponderada correspondiente al porcentaje asignado a cada unidad. Por lo que reitero que es importante que se haga a conciencia y en el caso de las materias transversales, de ciencias básicas o de lenguajes, sí se deberán reunir con el resto de profesores que impartan la misma materia para realizar de manera colegiada la programación de estos datos. Para cuando es una materia técnica que solo lo imparte un profesor, pues también es importante que analicen cuáles son los valores que van a asignar aquí, porque en el caso de que el próximo cuatrimestre ustedes ya no den esta materia, recuerden que estos valores van a quedar ya para el profesor o los profesores que la impartan posteriormente. Regresando a la unidad 1, también, además de la evaluación de la unidad sumativa, tenemos este dato que va a registrarse en el UTSIN y que es el periodo de captura. Si se fijan, para esta planeación, la unidad 1 refiere que la captura va a ser para el número 1, o sea, la primera apertura del sistema. ¿Cómo podemos determinar en qué periodo de apertura se habilita? Bueno, recordando que nuestro calendario o nuestra agenda escolar tiene designadas fechas de apertura. Y nosotros tenemos que determinar en qué momento registramos considerando las horas totales por unidad y el número de semanas en que se logra impartir. Con base en esto, se tiene que asignar el periodo de captura. Si observamos en este ejemplo, la unidad 1 se captura en el primer periodo, la unidad 2 también, la unidad 3 hasta el segundo periodo de captura y la unidad 4 hasta el tercero. Reitero, estos valores se van a tomar de estas planeaciones y se van a ir a registrar al UTSIN. Hasta el momento se tienen registrados ya valores de porcentajes y periodos de captura de todas las materias, de todas las carreras
que se imparten en primer y segundo cuatrimestre, por lo que si se les asignan materias de tercer cuatrimestre del nuevo modelo educativo, habrá que realizar la planeación y poner especial atención en estos datos, puesto que estos valores irán a registrarse al UTESIN y ya no van a cambiar. El resto del contenido de la planeación, como pueden observar, también se extrae del programa de asignatura. Y entonces, si algún docente considera necesario hacer algunos cambios o modificaciones, estos valores sí los van a poder cambiar sin ningún problema, considerando la dinámica de trabajo de su grupo o de su carrera. Sin embargo, estos valores ya no se van a poder modificar, puesto que el sistema así los va a estar trabajando. Si queremos saber cómo es que se va a obtener el promedio, vamos a regresar ahora al material. Y vamos a ver un ejemplo a manera de tabla de cómo se va a estar considerando la calificación. En el modelo anterior teníamos una manera de calificar muy sencilla, que ya estaba programada en el sistema. Para este ejemplo vamos a usar a un pseudoalumno llamado Juanito Pérez, que considerando la materia de comunicación y habilidades digitales, en la unidad 1 obtuvo 10. En la unidad 2 también obtuvo 10. Para la unidad 3 obtuvo 8. Y en la unidad 4 obtuvo 9. En el sistema lo que se hacía era sumar cada uno de estos valores y luego dividirlo entre el número de unidades, que para este ejemplo son 4. Y por lo tanto se lograba el 9.2. Pero, reiterando que en el modelo anterior no se utilizaban decimales, lo teníamos que redondear, en este caso hacia abajo, y registrar en el sistema DE, que era la nomenclatura disponible para promedios de 9.0 a 9.4. Considerando ahora el nuevo modelo, hay algunos cambios que debemos de considerar para entender el porqué de los promedios que nos van a estar apareciendo. Cada una de las unidades ya trae programada desde la planeación un porcentaje. Entonces, considerando las mismas calificaciones de Juanito Pérez, vamos a decir que si en la unidad 1 obtuvo 10, logró el 20% correspondiente a esa unidad. Si en la unidad 2 logró otro 10, ya está obteniendo el 25% correspondiente a esa unidad. Y si en la unidad 3 logró un 30%, si en la unidad 3 sacó un 8, solamente está logrando un 24%. Para la unidad 4 sacó 9, solamente está logrando un 22.5%. Entonces, ¿cómo es que se obtiene el promedio? Recordemos que en la planeación decía promedio sumativo, por lo que entonces el UTESIN estaría sumando estos valores que se obtuvieron a partir de las calificaciones obtenidas. Y para este caso estaremos llegando a un 9.1, así con el decimal, que considerando la nomenclatura correspondería a una A o autónomo. Por eso les menciono que en este caso sí va a ser muy necesario que se consideren los decimales, porque en el sistema habrá manera de registrarlos tal cual. Para esto nos vamos al caso de estas pantallas que nos muestran la manera ya de capturar calificaciones en la plataforma. Estoy ocultando los datos de los estudiantes por privacidad de la información, pero si observamos, aquí tenemos la lista desplegable para el registro de calificaciones. Como recordarán, anteriormente el UTESIN mostraba solamente las nomenclaturas, iniciando por AU, y luego de E, SA o NA. Ahora ya no es así. Ya nos aparecen los datos con un decimal a la derecha, por lo que dependiendo de la calificación que su estudiante obtuvo, habrá que buscar en la lista desplegable y seleccionarla. En este apartado les muestro todos los números disponibles que tiene el UTESIN. En el caso de que el estudiante haya reprobado o haya obtenido una calificación de 6.9 hacia abajo, en el UTESIN solamente estará disponible 6.0, por lo que es importante que se considere que solamente se va a poder elegir 6.0 para representar a las calificaciones no aprobatorias. Ahora, ¿cómo se verán en nuestras actas? De este lado, del lado izquierdo, tenemos un ejemplo de un acta parcial. Los valores y más bien los datos generales siguen apareciendo de la misma manera, pero hay algo que ha cambiado. La calificación de cada unidad va a aparecer tal cual la registramos, con un número y su decimal correspondiente. Y del lado derecho, la nomenclatura completa.
Por ejemplo, en este caso vemos 9.5 que corresponde a autónomo, 6.0 que corresponde a preformal y así cada una de las calificaciones. Cuando el acta final se trata, también vamos a poder observar en este lado ya el promedio ponderado, o sea, la sumativa de todos los porcentajes obtenidos por unidad. Pero además también vamos a poder ver la nomenclatura de manera abreviada y al final la definición de esa nomenclatura. Entonces, a diferencia de las actas anteriores, aquí sí aparecen valores numéricos, incluso con decimales, situación que no pasaba en el modelo anterior. Y es muy agradable para mí mencionar que el UTESIM ya está listo para realizar esta representación de calificaciones. Como parte de las consideraciones que debemos de tener y que también sucedían en el modelo anterior, es lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que si el estudiante tiene una unidad como no aprobada, estaría ya entrando como no aprobado totalmente en esa materia y por tanto en el cuatrimestre. Por lo que yo le sugiero darle un seguimiento puntual para cuando el estudiante requiera aplicar una acción remedial o de recuperación, hacerlo en tiempo, mandar la calificación a donde corresponde para que entonces se pueda cambiar en el sistema, ya que el sistema ya está programado para en cuanto detecte una unidad como NA, mandar al estudiante a reprobación general. Por último, me gustaría hacer énfasis en que el proceso de captura de calificaciones es una actividad de suma relevancia para los estudiantes, por lo que los invito a capacitarse cada que sea necesario hasta dominar este nuevo proceso que sabemos que tiene cambios muy importantes. Estamos a su disposición para apoyarlos hasta lograr entender y dominar este nuevo proceso y no me queda más que invitarlos a seguir el proceso de manera efectiva por el cumplimiento de nuestras actividades y por el bien de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario.